Buenas noches. Vamos a dar inicio a la enseñanza de esta noche. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en este lugar. Y vamos a continuar en Romanos. Habíamos quedado la semana pasada en el capítulo 12, verso 12. En la última parte del verso 12 estábamos viendo la importancia de ser constantes en la oración. La vida del cristiano, esta es la segunda parte, así es como se llama el tema hoy. La vida del cristiano, segunda parte, también tiene que ser constante en la oración. Dice al final de capítulo 12, verso 12 de Romanos, constantes en la oración. Y Jesús a nosotros nos enseña en un momento, en una parábola, si quiere lo anota, yo lo voy a parafrasear. En Lucas capítulo 18, del 1 al 8, Lucas 18, del 1 al 8. Si usted rápido lo busca, yo lo voy a parafrasear, no lo voy a leer. Jesús dice en el verso 1 que Jesús refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si Jesús oraba al Padre siendo Él el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros? Y nos dice aquí que Él refirió una parábola sobre la necesidad. Esa palabra nos tiene que llamar la atención. Es una necesidad. Así como usted y yo tenemos necesidad de respirar, ¿qué pasa si no respiramos? Entonces respirar es una necesidad. Ok, entonces, si no bebemos agua durante 7 días, nos deshidratamos y nos podemos morir de sed. Si no comemos, nos enfermamos. Entonces todas esas son cosas necesarias. Y Jesús nos enseña de que la oración es algo necesario en la vida del cristiano. Por lo tal, nosotros no podemos, no concebimos, no nos imaginamos la vida de una persona que sea cristiana o que se diga ser cristiana y que no ora. Que solamente ora ahí cuando, no sé, por los alimentos, por poner un ejemplo. Buenas noches. Que solamente ora cuando viene a la iglesia. Lucas 18, del 1 al 8. Y ora una vez por semana, siendo fiel, viniendo todos los domingos. Pero resulta que de vez en cuando falla domingos, entonces pasan 15 días o 22 días sin orar. No. Y esto es para ir haciendo análisis nosotros en nuestra vida. Entonces Jesús le dice que la parábola que Jesús hace es que dice que en una ciudad había un juez y que ese juez no respetaba a nadie, ni a Dios, ni menos a los seres humanos. Pero también había una viuda, la cual requería que le hiciera justicia con respecto a un adversario que ella tenía. Pero él no quería, el juez la evitaba, no le hacía caso, no la atendía, en otras palabras, ¿verdad? Y sin embargo, la viuda no dejaba de insistir. Insistía tanto que llegó al punto de serle molesta a ese juez. Y entonces, porque lo molestaba tanto, por la molestia que le causaba, entonces él dice, mira, yo no soy justo ni hago nada bueno, pero esta mujer me tiene harto, disculpen la palabra, que le voy a hacer justicia para que me deje en paz. Y al final consiguió el objetivo la mujer. Entonces, nosotros jamás vamos a cansar a Dios de orar, al contrario. Dios quiere que le pidamos, que tengamos esa relación padre-hijo, hijo-padre. Que nosotros le pidamos en oración, que confiemos en Él, que le digamos las cosas que necesitamos. ¿Por qué? Porque la insistencia produce resultados. Ahora, a esta mujer le produjo resultados siendo un juez injusto.
Nosotros no le estamos pidiendo a un juez injusto, le estamos pidiendo al juez justo, al único juez justo que existe. Y por lo tanto Él nos va a hacer justicia, Él nos va a contestar, nos va a decir sí, nos va a decir no, nos va a decir espérese, ¿verdad? Pero sabemos que podemos pedirle a Él. Entonces, la necesidad de orar en la vida de un cristiano tiene que ser palpable. Así como nosotros leemos la palabra también, así como nosotros nos congregamos, así como nosotros estudiamos, así como nosotros venimos los martes, así como nosotros alabamos, así como nosotros cantamos alabanzas, así como nosotros le predicamos a otros del evangelio, así como le hacemos el bien a los demás, también es necesario orar siempre. Entonces, usted puede hacer un análisis en su vida. ¿Qué tanto oro yo? No me responda a mí. Yo tengo que hacerme esas preguntas yo también. ¿Qué tanto oro? ¿Con qué frecuencia lo hago? ¿Saco un tiempo específico? ¿Cuándo es que me queda el mejor momento? ¿Lo he dejado de hacer? Bueno, tengo que retomarlo, ¿verdad? Oro con mi familia, oro con mis hijos. Estoy con ellos insistiendo para que aprendan, porque ellos tienen que aprender. Los que tienen hijos o los que tenemos hijos. Amén. Y ahora pasamos al verso 13 de Romanos capítulo 12. Romanos 12, verso 13. Romanos 12, 13. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto también es un requisito. Esto también debe ser algo que se refleja en la vida de uno que es cristiano, en la vida de uno o de una que ha nacido de nuevo, en la vida de una persona que ha sido justificada por Dios. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Para las necesidades de los santos. Los santos no son los de yeso que están por allá afuera. Los santos somos usted y yo, que hemos sido santificados por Dios y vivimos en santidad para Él. Los que hemos sido apartados para vivir para Dios, los que hemos sido apartados del mundo, del pecado, de la corriente de este mundo, de lo que el mundo quiere, nosotros no. Entonces debemos de compartir para las necesidades del cuerpo de Cristo. En el caso de nosotros, para la iglesia local, para nosotros primero. Y dice, practicando la hospitalidad. Ahí la compartiendo es la palabra koinoneo, de donde viene la palabra koinonía, que es compañerismo. Se usa en dos sentidos. El primer sentido es tener una parte en, tener una participación. Por ejemplo, en Romanos 15, 27, en Romanos 15, 27 dice, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aquí está el apóstol Pablo hablando de que los gentiles recibieron de los judíos, ¿qué cosa? El evangelio, los bienes espirituales. Entonces, ¿cuál era la deuda o la tarea que tenían los gentiles para con los judíos? Por lo menos proveerles en lo material. En otras palabras, es como devolver el favor, ser recíproco. Ok, esta persona me está ayudando a mí, o este grupo, esta gente nos están ayudando a nosotros en la parte espiritual, entonces nosotros por lo menos en la parte económica proveamos para ellos. Démosles de comer, démosles hospedaje, ayudémosles para que tengan su ropa limpia, porque ellos vienen desde Jerusalén, nosotros estamos en otra ciudad. Démosles agua, que estén bien acá con nosotros y no tengan que andar pensando en cómo hacemos ahora nosotros para alquilar un hotel o para pagar esto, para pagar lo otro.
y los demás ahí sentados, cruzados de brazos, nada más recibiendo. No es justo, ¿cierto? Entonces, esa participación, que es tener una parte o tener una participación en Romanos 15:27, se refiere a ser recíproco. A veces recibo y a veces doy. No todo el tiempo es solo recibir y recibir y recibir y nunca doy. No, esa es una parte. Y la otra parte que decía que se usa en dos sentidos es dar una parte. Por ejemplo, en Efesios 4:28, en Efesios 4:28 dice: el que hurtaba, el que robaba, ya no hurte más, ya no robe, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, aquí el compartir no es que yo doy y me dan. Aquí es doy y no voy a recibir nada, porque el otro está en una necesidad, no me va a poder dar. En ese caso, pues también debo de ser una persona que participe en la necesidad del otro sin esperar recibir nada a cambio. Eso es compartir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no vamos a recibir de los demás. Ese compartir es para la necesidad de los hermanos en la iglesia. En un momento yo recibí y entonces ahora que yo tengo, yo doy. En otros momentos he tenido y simplemente doy sin esperar nada, ya que eso no sería por amor. Si yo le doy a usted algo esperando recibir, ya no es por amor, ya es por interés. Y el compañerismo debe llevarnos a eso, por compañerismo, por el amor que le tenemos al hermano y no por ningún interés de que podamos recibir o queramos recibir algo de la otra persona. Ahora dice ese versículo también al final, practicando ¿qué? La hospitalidad. Y ese practicando es sigan siendo, o sea, ya lo estaban haciendo, pero es seguir haciendo lo que ya están haciendo con los que necesitan hospedaje. Nosotros hoy en día, por múltiples razones, no hay tanta gente que vaya y viene, ¿verdad? Y necesite hospedaje, pero esto podemos entenderlo en un concepto más amplio de la palabra. Bueno, no necesita hospedaje, pero necesitará algo. Necesitará acompañamiento, necesitará que le vayan a recoger unas medicinas a la clínica, necesitará que le vayan a sacar una cita a Levi's, por ejemplo, necesitará que le ayuden a llenar un formulario, necesitará a la señora viuda que vive sola, que la acompañen un ratito ahí todos los días para conversar con ella, que la lleven a caminar a algún lado. A la señora que tiene que bajar 80 gradas, bueno, ayudarle a bajar las 80 gradas. ¿Verdad? Recordemos que en ese tiempo que se está escribiendo esto había persecución. Había persecución a quienes, a los cristianos, y estos debían huir de sus ciudades a otras. Tenían por ese motivo la necesidad de ser recibidos en los lugares de otros cristianos, en sus hogares, en sus lugares de residencia. ¿Por qué? Porque venían huyendo. Necesito hospedaje, me van a matar, me van a echar a la cárcel, a mí y a mi familia. Entonces los demás cristianos, ¿qué hacían? Bríndenles hospedaje, son sus hermanos. Y Pablo los anima para que lo sigan haciendo, porque la palabra que se traduce por practicando significa seguir, perseguir aquello que se está haciendo, o sea, continuar haciéndolo. Es busquen las maneras de cómo usted ser hospitalario. No espere a que el que tenga necesidad llegue donde usted, no, vaya usted donde el que tiene la necesidad y ofrézcase. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces el que tiene la necesidad, nuestro vecino, nuestra vecina, por pena, por qué sé yo, no sé, otras cosas, tal vez no se va a acercar, pero usted sabe que tiene una necesidad.
Es que no ha venido, no, sí, si no viene yo no. No, la palabra dice que yo, sabiendo, vaya y le ofrezca. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y con esa palabra también es la base de servidor. ¿Somos servidores de Cristo? Sí, entonces vayamos y hagamos lo que nos toca hacer. Qué bueno, ¿no? Versículo 14 de Romanos 12. Aquí entra una parte todavía más ruda, pero es algo que los cristianos debemos hacer. Dice el verso 14: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecir es hablen bien, invoquen una bendición sobre los que los persiguen. Recordemos que ellos están siendo perseguidos. Nosotros ahorita no estamos siendo perseguidos físicamente todavía, pero probablemente si hayan familiares suyos que hablen mal de usted por ser cristiano, por poner un ejemplo. Hay compañeros de trabajo que también les hacen la vida imposible por el hecho de que son cristianos, y espero que se den cuenta que son cristianos. Hay personas que no los tratan bien o no nos tratan bien, o ponemos una publicación en una red social y los comentarios son groseros. Hablemos bien de ellos, bendigámosles. No contestemos ahí con el hígado. No, eso no refleja la vida de un cristiano verdadero. Y si no, mejor no escriba nada. Vaya a su aposento, ore por esa persona. Recordemos que empezamos diciendo que nosotros debemos de ser constantes en la oración. Entonces, si nosotros nos ponemos ahorita, si yo me pongo en este momento a decirle a usted los motivos que tenemos para orar, se nos va la hora y 15 minutos que tenemos de esta clase narrándoles en todas las cosas que nosotros podemos orar. Orar por los enemigos, orar por los patrones, orar por la familia, orar por los amigos, orar por los que están en necesidad, orar por los misioneros, orar por los pastores, orar por el ministerio de la alabanza, orar para que Dios envíe obreros a su viña, orar para que Dios ponga personas en mi camino para que les hable de Cristo, orar por la vigilia, orar para que Dios provea, orar por la salud de los demás, orar por mi cuerpo físico que lo tengo bueno, gracias a Dios, y orar por aquel que también está con una dolencia. Orar por mi trabajo, por mi salud, por mis hijos. Y les puedo seguir diciendo, pero se nos va el tiempo. Entonces, hay mucho por qué orar. Hay personas que dicen, hermano, es que yo empiezo a orar y al minuto me quedo sin palabras. Bueno, sígalo practicando. Después va a poder durar 1 minuto con 10 segundos. Y después va a durar 2 minutos, y después 3, y después 5. Y cuando se da cuenta, pasa 1 hora orando. Esta parte que dicen bendecid a los que los persiguen es oren al Dios del cielo por ellos para que les vaya bien. ¿A quiénes? A sus enemigos y a los míos. Bendíganlos, no los maldigan, no hablen mal de ellos ni les deseen el mal, ni siquiera de pensamiento. Pablo está enseñando lo que él aprendió de Jesús. Si usted puede ir a Mateo 5, acompáñeme ahí a Mateo 5 para ver qué fue lo que enseñó Jesús, a ver si esto tiene concordancia con lo que Pablo está enseñando. A ver si Jesús enseñó esto, porque Pablo dice que él fue enseñado por Jesucristo, que el evangelio que él predica no lo recibió según hombres, sino según Jesucristo. Entonces vamos a ver qué dice Jesucristo con respecto a esto que está diciendo Pablo. Mateo 5:43. Mateo 5:43. Vamos a leer rápidamente el 43 al 48. Estas son palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue lo que se dijo en la antigüedad. Pero yo os digo, aquí ya Jesús está poniendo un parámetro diferente. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad
por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, ¿no hacen también lo mismo los incrédulos, los impíos, los hijos del diablo? ¿No se aman entre ellos? Claro. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿no hacéis, qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Básicamente la misma enseñanza. Y Jesús no solamente lo enseñó, ¿cierto?, sino que también lo practicó. Y estas persecuciones eran necesarias. Esas personas que los andaban persiguiendo a ellos, Dios lo permitió porque era necesario que hubiera persecución. ¿Por qué? Porque era necesario que se expandiera el evangelio. Las personas en Jerusalén eran los primeros que habían oído el evangelio por parte de Juan y por parte de Jesús. Y entonces ellos necesitaban expandir el evangelio. Acuérdense que en Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, tenía que ir saliendo de Jerusalén el evangelio hacia el resto del país, en este caso Israel, digamos, o el territorio de Israel, y más allá al territorio de los gentiles. Entonces, la mejor manera era obligándolos, porque si usted está muy cómodo, si usted está muy cómoda en su casa, usted no sale, y yo tampoco. Así es, hermanos. Cuando nosotros ya llegamos a un nivel de comodidad, y viene alguien, el pastor, el líder, y te dice: mira, ya no vamos a seguir haciendo esto, vamos a hacer un cambio. Ay, pero ¿por qué? Pero no, dejémoslo así está. No, vamos a hacer un cambio. A partir de ahora el cambio consiste en no, ¿por qué? Porque nos acostumbramos. Pero nunca se hace un cambio para empeorar. Se hace un cambio para mejorar. Entonces, Dios permitió eso, ¿para qué? Para que ellos que tenían el evangelio, cuando salían huyendo, fueran predicando el evangelio a otras personas en otros lugares, y así se cumpliera lo que estaba escrito. Muchas personas llegaron a creer en Cristo por el comportamiento, por cómo se comportaban y por el compartir del evangelio de esos cristianos del primer siglo. Igualmente, muchos podrían llegar a conocer a Cristo por nuestro comportamiento. Muchos podrían llegar a conocer a Cristo por cuando usted le comparte el evangelio a otro, aunque sea enemigo, aunque le caiga mal, aunque no me hable, aunque haga lo que haga, no me interesa. Yo debo de cumplir lo que la palabra de Dios me dice. Y ese enemigo, usted sabía, piense por un momento en aquella persona que le caía mal, porque yo espero que ahorita ya no le caiga mal ninguno. Esa persona que cuando usted era impía, que no conocía a Cristo, le caía bien mal. Era esa persona que usted deseaba que viniera el tren y le pasara. Gracias a Dios. Pero hubo gente así en nuestro pensamiento en algún momento, sí. Gracias por la sinceridad. ¿Usted sabía que el mismo amor que Dios tuvo para conmigo lo tuvo para con ese o para con esa? El mismo amor que Dios me da a mí le tiene a esa persona que me asaltó y me quitó el celular. El mismo amor que Dios tiene para conmigo y el sacrificio que Jesucristo hizo para salvarme a mí es el mismo sacrificio que Dios hizo para salvar a aquel que está ahorita en drogadicción, en fornicación, que se llevó a su hija, que se llevó a su hijo y le está haciendo un daño terrible.
que involucró a su hijo de 14, 15 años en drogas, que le echó a perder la vida, porque a los 14, 15 años cuando venía a la iglesia ya no viene y ahora está en drogas. A esa persona que le hizo ese daño, al hijo suyo, al vecino, a esa persona, Dios también le ama igual. Entonces, si Dios ama a esa persona, aún siendo mala, ¿por qué yo la voy a aborrecer? Si puede, por ejemplo, el caso de nosotros, del pastor, ¿a cuántas personas él le hizo daño? Y si le hubieran tratado igual, él no nos estaría pastoreando hoy. Y vea dónde ha llegado, y vea todo lo que ha hecho. Y vea la bendición que ha sido para nosotros como iglesia. Una persona que tal vez la sociedad desechaba, pero Dios les dijo, ámenlo, oren por ellos. Y personas hicieron ese trabajo, llegaron a la cárcel y rescataron a un hombre, a una familia, con llamado, con talentos, con dones, con llamado de pastor. Y hoy lo tenemos acá en pie. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? ¿Por quién estamos nosotros orando? No sabemos. Ahorita solamente es nuestro enemigo. Pero para Dios puede ser el próximo evangelista el que venga acá y se gane todo Ticobloc, quizás. Cosas que usted y yo quizás no podemos hacer. Esa persona sí puede, porque dicen, ¿qué? Fulano se convirtió a Cristo. No lo puedo creer, eso tengo que verlo. Y el que era el peor acá en Ticobloc, ahora alaba y glorifica a Dios y la gente dice, wow, algo tiene que haber pasado, porque este tipo yo jamás nunca pude haber pensado esto. Y tal vez llegamos nosotros 3, 4, 5 veces a tocar las puertas de esa casa y nunca nos atendieron. Pero cuando vieron a aquel muchacho, ahora sí. Y fue por oración suya y oración mía. Entonces por eso debemos orar por nuestros enemigos. Ahora, compartir es con hechos, no es solo palabras. Recordemos que las palabras se las lleva el viento. Uno puede hablar muy lindo, pero hay que llevar esas palabras a la acción. Cuando Jesús está en la cruz, Él dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Ahora usted me dice, pero es que ese era Jesús. Bueno, no voy a entrar ahí. En el capítulo 7, al puro final del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, vemos a Esteban. Esteban viene y se da un discurso. Wow, yo quiero aprenderme ese discurso de memoria. Yo estoy trabajando en eso. Son como 60 versículos, pero es tremendo porque es la verdad de principio a fin para poder predicar el evangelio correctamente. Y los judíos se enojan con él a tal manera que lo apedrean. Y está a punto de morir Esteban y él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y era Esteban, un muchacho que había sido escogido para servir a las mesas. Cuando habían escogido algunos, porque las viudas de los griegos se quejaban porque las de los hebreos sí las atendían y a ellas no, escogieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo y entre esos estaba Esteban. Y vean si estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Esteban? Lo que Pablo nos enseña más tarde, lo que Jesús enseñó, lo que Jesús también hizo, lo hizo Esteban. Y nosotros, dice Elías, dice la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que a las suyas y a las mías, y él oró para que no lloviera y no llovió por 3 días, y después llovió, oró para que lloviera y llovió. Porque no era Elías, es el Dios de Elías. El Dios de Elías es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios de Elías de hace 3,000, 4,000 años es el mismo día, el Dios de hoy, mío y suyo. Continuamos. Estamos en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos al verso 15. Características de una persona que vive como cristiano. Romanos 12,
verso 15, dice: gozaos con los que se gozan. Ah, qué bonito, ¿ah? Esa es linda, esa es preciosa. Pero la parte B de ese versículo dice: llorad con los que lloran. Alégrense con el que está alegre. Alégrense de lo bien que le va a su prójimo. Si su prójimo tiene un motivo para alegrarse y estar feliz, entonces acompáñelo en su felicidad y alégrese de corazón por su logro, por su motivo de felicidad. Y no sea egoísta ni amargado. Conozco gente que al otro le va bien y se llena de envidia. Y se compró un carro, se compró una moto, pintó la casa y quiere que la moto se la roben, quiere que el carro se lo choquen. Se compró una casa y quiere que venga un terremoto y se la traiga al suelo. Consiguió un ascenso en el trabajo y está deseando que le vaya mal y que no pueda con el trabajo para que lo devuelvan a donde estaba o lo despidan. No, hermanos, no. Nosotros no podemos ser así, jamás. Eso no nos está enseñando la palabra de Dios. Hay otras personas que se enojan porque están orando y Dios responde la oración de ese y la mía no. Sí, eso pasa. Le desean el mal al prójimo porque el prójimo está prosperando de una o de otra manera y a esta persona no le va bien, entonces se enoja. No, gócese, es su hermano, es su prójimo. ¿O acaso a usted le llena los bienes materiales o le ese tipo de cosas? No, el gozo suyo está en Dios, si es que de verdad es cristiano. Pues si es un amargado y anda todo enojado por lo que le pasa, por el bien de los demás, entonces deja alguna duda de si es cristiano o no es cristiano. Entonces, recuerden que el título del tema es la vida del cristiano. Entonces, si yo soy cristiano, tengo que vivir así. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, tiene que vivir así. Esa es la evidencia. El vecino le va bien y el otro se enoja. Y por todo esto, a ese hermanito, toda esa amargura le provoca hasta enojo. Y al final hasta hay que llevarlo a la clínica, pues enferma. Sí, hermanos. Yo he conocido gente así. Ahora, por otro lado, cuando es al otro al que le va mal, pero a este le va bien, entonces, como le está yendo mal, ni lo llamo, ni lo visito, ni espero, yo más bien espero a que salga de la casa y espero que coja el bus para después irme yo. ¿Para qué? Para no verlo. ¿Por qué? Porque me va a decir: ay, vieras que estoy en una necesidad, vieras que perdí el trabajo, vieras que esto, y me va a pedir algo, entonces mejor no quiero ni verlo. No, hermanos. Que habíamos visto anteriormente, que más bien cuando yo sepa que está en necesidad, vaya y lo busque. No espere a que venga, que vaya yo y sea participante de la necesidad de él como cristiano que soy. Como yo me enteré que le estaba yendo mal, entonces me hago el de la vista gorda. No, hermanos, no puede ser así. Nosotros somos llamados como cristianos a participar con ellos también en su situación complicada, en su situación sentimental, emocional, espiritual, económica, etcétera. Solamente el hecho de acompañar a una persona, estar sentado con una persona escuchándolo, le hace mucho bien. Tal vez esa persona no necesita dinero. Esa persona no necesita que usted vaya y le compre un diario al supermercado. Lo que necesita es que le escuche. Lo que necesita es que le acompañe. Lo que necesita es tener a alguien ahí en ese momento para no sentirse solo. Incluso quizás hasta podía tener pensamientos de suicidio, pero encontró amor en alguien que se le sentó a la par y lo escuchó. Y él mismo en sus palabras encontró las respuestas y dice: no, hombre, ¿cómo voy a hacer yo semejante cosa? Y usted ni cuenta se da, yo ni cuenta me doy. Hicimos un bien buenísimo y ni cuenta nos dimos quizás. O quizás la persona le cuenta: sí, verá, yo tengo ganas de esto y esto y esto. Y usted con 3, 4 palabras que le diga, le puede animar, le puede ayudar y no tiene que sacar
ni siquiera 1000 colones de su bolsillo. Continuamos, verso 16. Bueno, decía también el versículo, perdón, antes de seguir ahí, que hay que llorar con los que lloran, ¿verdad? Y estar bien, gozarse con los que se gozan. Claro, con los que se gozan, nosotros nos gozamos también. Aunque a ese le esté yendo bien y no me invite, no importa, yo me gozo. Pero a este le va mal y también tengo que acompañarlo en ambos lados. Y si es a mí el que me está yendo bien, participar a otros. Y si es a mí el que me está yendo mal, también poder tener la confianza de participar a otros para que oren por mí, para que conozcan y sepan que estoy en X o Y necesidad. Y darle la oportunidad de que me bendigan. Qué hermoso, hermanos, es poder nosotros, por ejemplo, a mí me ha pasado de que una persona me diga, ve hermano, lo único que necesito es que me dé algún pasaje de la Biblia que hable de ese tema. Yo así, claro, le voy a dar 3. Le voy a dar 3, léalos. Y después usted me manda un mensaje a ver qué le parecieron. Y resulta que me manda un mensaje de voz de 15 minutos explicándome todo lo que le pareció los versículos y lo bien que le fue y todo lo demás. Y no me pidió plata. Lo único que quería era un consejo. Continuamos, dice el verso 16 de Romanos 12. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La palabra unánimes ahí significa en armonía y en paz, unos con otros. También nos dice que no seamos orgullosos con los demás, con la demás gente. No seamos orgullosos ni con los demás, ni tampoco con los que la demás gente hacen a un lado. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en un grupo. Hay 14 personas, 15 personas. Y entonces de esas 14 o 15, hay 12 que se hacen a un lado y a 3 no los quieren mucho en ese grupito. La palabra me dice a mí que no me vaya con esos 12 o con esos 13. Que no haga lo mismo que ellos. A estos 3 los desechan. No, yo no los tengo que desechar. No tengo que hacerlos a un lado. A los que son de humilde condición, por X, Y o Z razón los hacen a un lado. No, hermanos, no. Nosotros no podemos ser así. Hay personas que por su condición, otras personas los hacen a un lado, los desprecian. Con estos a quienes la sociedad en general trata mal, ustedes que son cristianos, nos está diciendo Pablo, no los traten igual que la demás sociedad. Más bien hagan la diferencia ustedes y júntense a compartir con ellos. Ok, la sociedad los hizo a un lado. Bueno, la sociedad yo no, yo voy a acompañarlos. Acompáñeme a Lucas 14. Sin perder Romanos, acuérdese. Lucas 14. Lucas 14, los versos del 12 al 14. Lucas 14, del 12 al 14. Dice, dijo también al que le había convidado. Esto lo está enseñando Jesús. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Verso 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, continuamos
haciendo énfasis que lo que Pablo está enseñando son enseñanzas de Jesucristo. No es que a Pablo se le ocurrió porque no tenía nada que escribir en ese capítulo 12 de Romanos, entonces hay que rellenar, voy a poner esto. No. Y nos llama a nosotros a hacerlo, y Jesús lo hizo. Y Jesús lo hacía. Jesús no andaba con los ricos, con los pudientes. Él andaba con los necesitados, con los cojos, con los mancos, con los mudos, con los ciegos, con los paralíticos, con los leprosos. Él andaba con esa gente y los acompañaba, comía con ellos, les daba alimento a ellos, les multiplicaba y les daba de comer. Y muchos de ellos eran hasta sus enemigos. Allá en Juan capítulo 6, si usted lee todo ese capítulo, que también es bien largo, tiene como 80 versículos, Jesús multiplica los panes y los peces y les da de comer a un montón de gente, y después estas personas lo abandonan. Se van detrás de solamente el alimento y lo que querían, pero a él no lo querían. Y después les dice a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Y ya muchos sí se fueron, pero es cuando Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces hay mucha gente que eran enemigos de Jesús, y Jesús aún así los alimentó. A Judas, que lo iba a traicionar, le lavó los pies. Entonces no solamente lo dice, sino que también lo hace. Y es algo que nos llama a nosotros. No solamente lo digan, no solamente lo enseñen, no solamente lo escuchen, hagámoslo. Hagámoslo. Y como les digo, hermanos, eso pasa primero por mí. Eso pasa primero por mí. Como decía mi abuelo, ¿qué debo hacer? Poner mis barbas en remojo, o sea, recapacitar, ponerme yo a pensar, bueno, de esto, ¿cuánto estoy haciendo? ¿Cuánto no estoy haciendo? ¿Cuánto me falta esforzarme para esto? ¿Cuánto de esto puedo lograr? ¿Con quiénes puedo empezar a trabajar? ¿A dónde puedo empezar yo a poner en práctica esto que estoy enseñando, esto que estoy aprendiendo hoy? Y a partir de ahí arrancamos. Bendito Dios, si ya estamos haciéndolo todos al mismo tiempo, es genial, pero estoy seguro que no estamos en un nivel altísimo. Por lo menos lo digo por mí. Entonces Jesús no solamente lo enseña, sino también lo hace. Y eso es lo que nosotros debemos de tener muy grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, de que es pensarlo. Recordemos que primero la idea viene al pensamiento, después se convierte en palabras y después se lleva a la acción. Un ejemplo: el hijo pródigo estaba ya queriendo comer lo que le daban a los cerdos, pero ni siquiera eso le daban. O sea, él no comía los cerdos porque nadie le daba. Quería comer, pero no le daban. Y entonces dice la palabra que volviendo en sí dijo, o sea, pensó: yo aquí muriéndome de hambre, y en la casa de mi papá hay jornaleros y esa gente come y bebe y tiene de todo. Y pensó: no, voy a volver a mi padre y le voy a decir: Padre, ahí ya empezó a hablar, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, por favor hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre. Y dice que cuando él estaba aún lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y entonces el padre se acercó, lo abrazó, y en ese momento él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el padre dice: no, quítele en ese vestido, quítele en esos zapatos, póngale zapatos en sus pies, póngale vestido nuevo y un anillo en su mano, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Entonces el hijo lo pensó, pero lo hizo. Él fue y caminó y llegó hasta donde su padre, hizo lo que había pensado, lo que había dicho, y lo llevó a la práctica. Si ese hijo se queda allá en aquella ciudad, el papá nunca lo recibe. Entonces nosotros, nuestros pensamientos, lo que pensamos, ahora lo que pensamos de acuerdo a la palabra de Dios,
Lo que pensamos de acuerdo a lo que está escrito, a esta enseñanza, por ejemplo. Entonces, ok, ahora tiene que bajar a mi corazón, que es convertirla en palabras y decir, ok, William, ahora usted tiene que empezar a hacer esto que está enseñando. ¿Y qué tengo que hacer después? Ir a la acción. Porque si no, no tiene resultado. Ahora, si son palabras negativas, si son cosas negativas, si vienen a su pensamiento, esos pensamientos, dice la palabra, que los lleve cautivos a la obediencia a Cristo. Este pensamiento que tengo, ¿obedece a lo que Cristo me pide, a lo que Él me manda, a lo que yo he leído en la palabra? No, deséchelo de una. Ese ni siquiera lo convierte en palabras. No obedece a lo que Cristo enseña, entonces no lo voy a hacer, esto no lo hago. Y no lo hago. Y reprendo y me pongo a orar, Señor, fortaléceme, este pensamiento no tiene nada que estar haciendo acá. Y estoy siendo tentado, pero no voy a caer. Y me levanto, si es que tengo que levantarme, voy de ese lugar. Si estoy siendo tentado a robarme algo, huya de ahí. Si estoy siendo tentado con una mujer, en el caso mío, me voy. Así pierda la cita en el Evaiso, pierda el campo en el banco, no sé, no, hermanos, no, es más importante mi santidad, es más importante agradar a Dios. Imagínese la bronca con mi esposa. Dios guarde, no. Entonces tenemos que ser sabios y prudentes. Seguimos. Dice ahí que no seáis sabios en vuestra propia opinión. No se crean más sabios e inteligentes que los demás. No te creas un sabelotodo, en otras palabras. Esta es la actitud de un arrogante. Así. Una persona soberbia, se le nota su soberbia por esto. Esta es la actitud de una persona que es orgullosa. Y nosotros, por el contrario, somos llamados a ser humildes. En uno de los proverbios de Salomón, Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. Voy a leerle Proverbios 26:12 en la traducción del lenguaje actual. Proverbios 26:12 dice: más puede esperarse de quien reconoce que es tonto que de un tonto que se cree muy sabio. 26:12. Proverbios 26:12. Proverbios 27:2. Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Ese es Proverbios 27:2. En otras palabras, usted no ande hablando bien de usted mismo. Deje que eso lo hagan los demás. Es que yo soy, es que yo tengo, es que yo aquí, es que yo... No. Yo no soy, ni tengo, ni nada. Dice la palabra que soy apenas un aprendiz de siervo inútil. Le escuché a alguien decir una vez. Aprendiz de siervo inútil. O sea, ni siquiera he llegado a ser siervo inútil. Entonces yo no me puedo creer nada. Absolutamente nada. Y eso tiene que estar bien, el orgullo, eso tiene que estar bien sometido a Cristo. Eso es parte de la carne que le gusta sobresalir, y eso tiene que estar como crucificado. Incluso, hermanos, hace, creo que ya como un año, o no sé si un poco menos, en un momento, lo dije acá un par de veces en 2 enseñanzas. Cuando uno enseña o cuando uno está acá en el púlpito, ya sea en el ministerio de la alabanza, en algún ministerio, o enseñando o predicando,
es muy fácil que las personas empiecen a decir, hermano, qué bien lo hace, hermano, qué bien esto, hermano, que lo felicito y qué buena palabra. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque eso se le puede subir a la persona y el orgullo se lo trae abajo. Ahora, ustedes, por su parte, también tengan mucho cuidado de estar alabando mucho al hermano. Ok, bueno, si el hermano predicó bien, si la prédica le gustó, si la enseñanza fue genial, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, que es el que la merece, no el hermano, ni la hermana, ni el que está o el que no está. Nosotros simplemente somos vasos de barro, pero la genialidad de lo que sucede es por Dios, no por la persona, porque hasta los dones que tenemos son regalos. Entonces tampoco usted se crea cuando alguien viene, ¿verdad? Y le dice, hermana, es que usted qué lindo que hace esto, qué lindo que hace lo otro, qué bárbaro, es que es su ministerio. Enseñaba un pastor que una de esas personas le dice, hermano, recuérdele, la gloria es para Dios, y de una vez le pone un alto para que no le estén alabando a usted, porque puede ser, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, tanto pueden estar alabando a la persona que se la cree y después cree que es por él que las cosas fluyen en la iglesia, que si él no está, nada sucede. Aquí no funciona, si yo no estoy, aquí no funciona nada, no. Aquí sí funcionan las cosas sin mí, sin usted. Aquí funcionan las cosas por Dios. Amén. Ahora, Dios quiere que estemos. No me malinterprete, ¿verdad? Que William dijo que eso funciona así, mira, ya me voy. No. Funcionan en el sentido de que si yo me pongo muy soberbio, Dios me hace a un lado y trae a otro. Ese es el asunto. Amén. Bien, y dice Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Dice, nada hagáis por contienda. O sea, no hagan las cosas por pelearse. Dice, o por vanagloria. O sea, para echarse flores ustedes mismos. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ustedes son superiores a mí, así los veo yo. Y yo les he dicho, hermanos, y de verdad lo he dicho, yo quiero que mañana usted esté aquí enseñando. Lo he dicho varias veces. Yo quiero que usted esté aquí enseñando. Yo quiero que usted esté, no sé si aquí enseñando, o esté en la escuela dominical enseñando, o usted esté aquí tocando la batería, esté cantando, esté ministrando, esté con mujeres, esté en ministerios en donde Dios le ha dado a usted los talentos y los ponga en práctica. Claro que es lindo, es precioso. ¿Por qué? Porque si somos más trabajando en lo mismo, esto va a funcionar mejor. Y la carga para cada uno va a ser más liviana. Si yo le digo a dos personas que carguen un mueble grande, a dos personas ese mueble les va a pesar. Pero si ese mueble lo agarramos entre 8, pesa nada. Entonces es igual, este trabajo, entre más personas estemos haciéndolo, más liviano es para cada uno y con mejor resultado va a dar, con más excelencia lo vamos a hacer. Amén. La vida del cristiano debe estar caracterizada también por la humildad. Jesús fue humilde, ¿cierto? Y nos enseñó humildad. Por lo tanto, sigamos ese ejemplo de que sí es posible vivir una vida humilde a los ojos de Cristo Jesús. Verso 17 de Romanos 12. Romanos 12, 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No se venquen, o sea, que me la hizo, me la paga. No, hermanos. Juan 13:35, el Evangelio de Juan
el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35. Juan 13, 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, a mí no me van a conocer que soy discípulo de Cristo por toda la por todo el verbo que yo pueda tener, por todo lo que yo pueda decir, porque me sepa 25 versículos de memoria. No, me van a conocer que soy cristiano o no soy por lo que hago. Y los impíos afuera de eso, pero son expertos. Si usted es cristiano, ¿por qué no hace esto y hace lo otro y me ayuda a mí? Eso sí lo saben, que el cristiano tiene que hacer buenas obras, ¿verdad? Ellos saben que el cristiano no puede decir malas palabras. Ellos saben que el cristiano no debe emborracharse. Ellos saben que el cristiano no debe ser adúltero. Y entonces yo con mi testimonio voy a demostrar si soy o no soy, y usted también. Vamos a demostrar ¿con qué? Por la vida que llevamos, de si somos o no somos hijos de Dios. Entonces, si yo le pago al otro mal por mal, ¿lo estoy amando? No. Y entonces demuestro que no soy hijo de Dios. Verso 18. Si es posible, 18 de Romanos 12. Si es posible, porque a veces no es posible. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Salmos 34:14. Salmos 34:14 nos habla. Aquí hay dos situaciones, dos características. Hay dos cosas que tienen que darse. Una es que sea posible y la otra es que dependa de nosotros. Porque a veces no es posible y a veces no depende de mí. Cuando no es posible y no depende de mí, no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando sea posible y dependa de nosotros, ahí sí, estar en paz con todos los hombres. Salmos 34:14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces, si depende de mí, yo voy a apartarme del mal, voy a hacer el bien, voy a buscar la paz con los demás, no voy a andar buscando pleito ni andar buscando bronca. Yo no voy a provocar a los demás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que me aparte del mal y que haga el bien y que busque la paz. Recordemos que la palabra paz en griego es la palabra eirene y significa unir. Cuando usted se pelea con alguien, ¿qué pasa? Se separan. Y cuando se hace la paz, se vuelven a unir. Eso significa paz. Unir. Entonces, estén unidos. Sin broncas, sin peleas, sin pleitos, sin cosas que los separen. ¿Verdad? Dice con todos los hombres. Ahora usted me dice, es con los hombres, con las mujeres. No. Aquí la palabra hombres es con toda la humanidad, con todos los seres humanos. Y segunda de Timoteo, eso está fácil, segunda de Timoteo 2:22, todo es 2. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye. ¿Usted sabe qué significa la palabra huir? La palabra huir ahí significa, vamos a ver, es que, bueno, sí voy a usarla, salga espantado, en otras palabras, a lo tico. Huya con miedo,
cuando usted sale de algún lado con miedo, ¿cómo va? Caminando despacito. Patitas, ¿para qué te quiero? Decía aquel. Eso significa ahí la palabra huye. Salga despavorido, casi sin pegar las plantas de los pies al suelo de lo rápido que va. ¿De qué tiene que salir así? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. ¿Qué debemos de seguir? La justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cuando nosotros hacemos esto y vienen los enemigos y atacan, hablan mal, dicen esto, provocan aquello, que la compañera fue y me malinformó con el jefe y el jefe me regañó, y que hay un puesto de trabajo pero me están haciendo la vida imposible porque es a mí a quien me lo van a dar pero lo quieren para otra persona, entonces me andan ahí viendo a ver cómo hacen para que yo desista y terminan dándole el trabajo a la otra persona y a mí no, entonces ya yo tengo rencor. No, recordemos, oremos por los enemigos. Yo no puedo estar en la misma situación de esa persona. A mí me sucedió en un trabajo. Tenía yo como 6 meses en el cristianismo. No, tenía en realidad como 1 año y 1 mes, porque tenía 5 meses en el centro de restauración y ya 6 años afuera. Ya tenía como 13 meses de caminar con Cristo. Y había un puesto de trabajo para una jefatura. Y se la dieron a una muchacha que no sabía absolutamente nada de lo que veíamos nosotros en el departamento de nosotros, que era control de calidad. Ella era una pseudoingeniera, se proclamó ingeniera sin tener estudios, pero de ahí era mujer y le iba bien. Y le dieron el puesto a ella. Al mes me llamó el jefe y me dice: William, vamos a hacer un cambio. Yo quiero que usted tome el puesto porque necesito que ella vuelva otra vez a ingeniería porque ella me es más útil allá que aquí. Y me dieron el puesto a mí. Yo la dejé y le ayudaba y ella me decía: William, vea, es que tengo una situación X. En este caso, ¿qué hago? Yo podía haberle dicho: le voy a dar un mal consejo, no le digo qué hacer. No, yo le daba la respuesta correcta y le decía: vea, yo considero que ahí lo mejor que puedo hacer es, dígale a Guillermo, que está allá en Pérez Celedón, que le mande unas muestras de el problema que están teniendo, que le mande un dibujo, porque no había WhatsApp, ¿verdad? No había ese tipo de cosas, o que le mande una fotocopia por fax. ¿Se acuerdan del fax? Y entonces la vemos y aquí yo le ayudo a tomar una decisión. Y así lo hacíamos. Pero resulta que cuando yo no estaba a la par, porque a mí me tocaba andar en Naranjo, en Grecia, o en Alajuela, o en Heredia, ella no tenía a quien acudir y no tomaba las mejores decisiones, solita. Y después me dieron el puesto a mí. Dios simplemente estaba probándome a ver qué tanto sabía yo del cristianismo y qué tanto ponía en práctica lo que ya sabía. Y así sucedió. Y la muchacha y yo no quedamos ni enemigos ni absolutamente nada. Ella me ayudaba cuando yo podía, yo le ayudaba en lo que yo podía a ella en ingeniería, y ella me ayudaba desde ingeniería para que control de calidad no tuviera problemas en los procedimientos que se llevaban. Pero no, hermanos, uno no puede ser así. Uno no puede ser así. Entonces, debemos de seguir las cosas que tenemos que seguir como cristianos, haciendo lo que nos corresponde hacer como cristianos y dejarle los resultados a Dios. Dejarle los resultados a Dios. Buscar la paz es estar en paz. Seguir la paz es sinónimo de unidad, de unir, de unión y no de separación, les decía. Ahora, si ya no depende de usted, tranquilo, tranquila, haga su parte. Y la otra parte no depende de usted. Hermano, es que yo ya le pedí perdón y ella no me dijo nada. ¿Usted ya lo hizo? Sí, tranquilidad, usted ya hizo su parte. La otra persona no le quiere perdonar, ya usted no se le puede meter ahí a la fuerza para que le perdone. Ya usted le dijo que lo siente, que fue un error. Sí, ok, está bien, tranquilidad. Hermano, es que
cuando íbamos, yo golpeé a la persona y se le cayó el cartón de huevos y se le quebró todo. Pero yo le compré otro y se lo di, se lo reemplacé y le dije, perdóneme de verdad. Y la persona se quedó ahí enojadísima. Usted ya no puede hacer nada. De media vuelta y se va. Usted restituyó el daño. ¿Qué va a hacer? Ya no depende de usted. Dice el verso 19, no os venguéis, Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, no anden buscando cómo desquitarse con el otro. Más bien, suframos el agravio. Suframos lo que nos hicieron. En 1 Corintios 6, 7 y 8 dice, 1 Corintios 6, 7 y 8 dice así, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Esto se lo está diciendo Pablo a una iglesia en Corinto. O sea, ya el hecho de que ustedes tengan problemas entre ustedes, ya eso es una falta. Ya eso es pecado. Dice, y les hace una pregunta, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no lo dejan pasar? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. En otras palabras, hay un dicho que dice, tras que deben, cobran. Hacen el daño y después son los que se enojaron. 1 Corintios 6, 7 y 8. Hermanos, no. Y entre hermanos, entre cristianos, entre hijos de Dios, no. Ahora, esto lo enseñamos en la iglesia cristiana evangélica, porque esto es lo que dice la palabra. Hay otras religiones ahí que de esto no hablan. Religiones de religiones. Hay sectas, peor, menos. Pero de esto sí vamos a hablar nosotros, ¿para qué? Para ser verdaderos hijos de Dios y ser buenos entre nosotros y con los demás, los que no conocen a Cristo. ¿Para qué? Para que viendo cómo nosotros vivimos, ellos quieran venir acá. Y no solamente para vivir como nosotros, sino para que tengan salvación y vida eterna, que es lo más importante. También dice, deje que sea el Señor quien se encargue de hacer justicia, porque nosotros no sabemos hacer justicia. No sabemos. Si el otro me hizo el mal, le voy con todo y un poco más. Si, volviendo al ejemplo del cartón de huevos, llegaron y le rompieron el cartón de huevos, ¿verdad? Y resulta que los huevos estaban en promoción, le costó 2,000 colones el cartón. Y la persona que le empujó a usted le dice, mira, ¿cuánto vale el cartoncito? 4,000. 4,000 vale. No, hermanos. No, hermanos, está en promoción, vale 2,000. Eso es lo justo, ¿sí? Pero como me lo hicieron, entonces yo quiero sacar ventaja. Y eso es injusticia. Y nosotros somos expertos en eso. ¿O solo a mí me pasa? No. Si le costó 2,000, cóbrele 2,000. Pues más diga a la persona, mira, vaya, cómprelo y me lo trae para que vea lo que vale. Ahí le cobran. Ahora, si el daño lo ocasioné yo y la persona me dice, mira, el cartoncito vale 2,000. No, si quiere le doy 1,000. Y la hace toda. Si no, me jalo y no le pago nada. De por sí yo no estoy seguro que fui yo que lo empujé. Y entonces queremos sacarle ventaja y no somos justos tampoco. El hombre es así, ¿sí o no? Claro, claro. Y entonces la justicia de Dios es recta, ni más ni menos, es lo justo. Por eso tenemos que dejarle lugar a la ira de Dios y al castigo de Dios y a la justicia de Dios, que es el que va a hacer las cosas exactamente tal y como merece cada uno, cada parte. Y dice el verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer.
Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ayúdele a su enemigo. Y cuando usted esté haciéndole el bien a su enemigo, lo que va a hacer es eso que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, es que va a provocar que le arda la cara de vergüenza. Porque su enemigo quiere hacerle daño a usted, pero usted le trata con un bien y lo deja patinando, lo deja sin palabras. Es su enemigo y ya no le puede venir con alevosía y con ganas de querer pegarle. ¿Por qué? Pues usted le está respondiendo con un bien, le está respondiendo con amor y se le baja todo. Dice un proverbio que la blanda respuesta calma la ira, calma el enojo. Y nosotros con suavidad, con suavidad. Eso fue lo que enseñó Jesús y lo hizo muchas veces. Vean, decía que los judíos lo perseguían y procuraban matarle. Voy a hacer un análisis de Juan desde el capítulo 5 hasta el 6, que fue lo que les mencioné antes. Juan capítulo 5 y 6, pero yo voy a hacer un resumen porque son muy largos. Habían unos judíos que lo perseguían y querían matarlo. Esos judíos no lo aceptaban a Jesús porque eran sus enemigos. Esos judíos eran incrédulos, o sea, no eran creyentes. Pero resulta que cuando Jesús pasa de un lado a otro lado en el mar de Galilea, mucha gente lo sigue, pero también lo siguen sus enemigos. Y la razón por la que lo seguían era por las señales y sanidades, porque no le creían. Jesús, al otro lado, los alimenta, pero se hizo de noche. Al día siguiente lo buscaban otra vez para que les dieran de comer porque seguían sin creerle. Ellos no le creían, andaban detrás de la comida, andaban detrás del combo. Y después, más adelante, dice que salieron sus enemigos a murmurar. Y en el 66, en Juan 6:66, dice que ya no andaban con él, porque iban tras él por el sándwich, puse aquí, el sándwich de pescado. Andaban tras él por lo material. Eran sus enemigos, querían matarlo, pero como les estaba dando de comer, en ese momento sí se aprovechaban. Y Jesús, sabiendo que eran sus enemigos, porque Jesús todo lo sabía, lo hizo y les dio, y no se vengó. Y Jesús pudo haber dicho, no, ahora aquí, en el desierto, en este lado, ahora sí, vamos a ver quién les va a dar de comer. Y se va. Y los deja que se mueran de hambre, porque ellos querían matar a Jesús. Pero Jesús no los trató igual. Si Jesús no los alimenta ahí, sufren. Pero Él no lo hizo. Dejó lugar a la justicia de Dios. Jesús lo hizo. Pablo lo aprendió de Jesús y nos lo enseña a nosotros hoy. Que así como el maestro lo hizo y lo enseñó, nosotros también lo hagamos. A la mujer samaritana, que eran enemigos, también le dio agua. Los samaritanos y los judíos no se llevaban y le dio agua y le ofreció la vida eterna. Hacer esto hará que se avergüence tu enemigo y no tendrá nada malo que decir de usted. Y por último, el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El versículo 21 de Romanos capítulo 12 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es posible cuando hemos muerto al yo, ya que el mal, el pecado, no me domina. Los que hemos muerto al yo, los que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ya el pecado no nos domina. Ahora nosotros somos dominados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. La carne va a estar ahí queriendo hacer, pero no me domina. Yo la puedo dominar. Ahora me domina ¿qué? El Espíritu. Soy gobernado por el Espíritu Santo. Ahora vivimos en el Espíritu, enseñaba el pastor hace poco. Y yo ruego a Dios que seamos nosotros hallados haciendo así cuando Él venga por su iglesia o me mande a llamar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.
Hasta acá la enseñanza de hoy. Vamos a orar para quedar despedidos y rogarle al Señor que nos haga, pues, llevar esto a la práctica, que nos ponga en situaciones en donde podamos nosotros empezar a practicar esto. Amén. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te damos gracias por esta noche. Señor, hemos sido expuestos a tu palabra. Hemos visto, Señor, en estas últimas 2 lecciones cómo debe vivir un cristiano, cómo debe ser la vida de nosotros, Señor, como hijos tuyos. Padre, ayúdanos, Dios, a seguir adelante en esta vida que tenemos, en los días que estemos sobre esta tierra, Señor, a demostrar, Señor, con nuestro comportamiento, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de conducirnos, por el bien que le llevemos al prójimo, Señor, por el bien que le hagamos aún a los enemigos, Señor, de que nosotros somos tus hijos y que las personas viendo eso en nosotros quieran acercarse a ti, Señor, queriendo tener lo que nosotros tenemos, porque estoy seguro que lo anhelan. Estoy seguro, Señor, que lo quieren porque hay un vacío en el corazón de ellos. Pero necesitamos mostrarles que hay algo mejor que lo que ofrece el mundo, Señor. Y eso es el regalo de salvación de Jesucristo. Tu Espíritu viviendo en nosotros, Señor. Ayúdanos a llevar a cabo, Señor, todas estas cosas que hemos estado aprendiendo, Señor, en estos últimos días, Señor, acá. Y que nuestra vida vaya en aumento, en crecimiento, Señor. Todo esto para honra y para gloria de tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.